Ya habíamos visto que el margen de estabilidad es igual al punto neutro menos la posición original del centro de gravedad, o la posición del centro de gravedad considerando el efecto de balance. Para establecer el valor del punto neutro comenzamos derivando la ecuación con respecto a CL. Entonces aquí tenemos el planteamiento de la derivación de la ecuación con respecto a CL. Lo que vemos obviamente que este primer término se va a convertir en 1, que este término va a pasar a ser a 0, este se va a convertir a 1 y este va a desaparecer. Entonces la ecuación queda de esta forma. El punto neutro se presentará cuando esta ecuación sea igual a 0, es decir, bajo esta consideración. Como sabemos, el punto neutro es la posición límite para el centro de gravedad. Así podemos escribir que HK es igual a una posición del centro de gravedad, es igual a HCA más el volumen del canal por la pendiente de la curva de levantamiento del canal entre la pendiente de la curva de levantamiento del ala. Lo anterior es una de las ecuaciones que buscamos y sustituyendo esta en la primera ecuación nos permite llegar a la otra ecuación buscada, que sería la del punto neutro. Perdón, la del margen de estabilidad. Ahora pasando a la solución numérica, en el primer caso se nos pide el margen el valor del punto neutro. Entonces, utilizando esta ecuación, punto 25 para la posición del centro de gravedad, punto 12 para el volumen del control, la pendiente de la curva de levantamiento del canal y la pendiente de la curva de levantamiento del ala, y de ahí obtenemos punto 418. Para obtener la posición del centro de gravedad, utilizamos la ecuación, pero con la ecuación del punto neutro. Entonces, perdón, la de la estabilidad. Entonces, nuevamente tenemos punto 25, punto 12, 4.9, 3.5 y ahora menos punto 15, que es el dato que nos están dando para la posición del centro de gravedad. Por último, para establecer el valor del cambio del coeficiente de levantamiento con respecto a la flexión del elevador, vamos a dividir el valor del margen de estabilidad entre el volumen del canal por el cambio que sufre el elevador con respecto al coeficiente de levantamiento de la aeronave, es decir, punto 15 entre punto por punto 4. Y esto resulta en 3.125 radianes a la menos 1. ¿Alguna pregunta? En general, de lo que recuerdo, creo que la mayoría, creo que solo uno de ustedes no tuvo todas las respuestas o la mayoría de las respuestas correctas. Entonces creo que sí se quedó entendido. Ok, entonces pasemos al tema de hoy. Estabilidad estática lateral. La estabilidad estática lateral implica que la aeronave sea capaz de mantener las alas horizontales. La principal contribución a la estabilidad estática lateral la proporciona el correcto uso del diedro en las alas. Su efecto lo podemos apreciar en la siguiente figura. Entonces, convencionalmente, cuando se presenta un efecto perturbatorio que produce que las alas se vayan a la derecha o se vayan a la izquierda, la forma que tiene el diedro va a contribuir que si en este caso se fue a la derecha, va a presentar mayor levantamiento en el ala derecha y menor levantamiento en el ala izquierda y se va a tender a una recuperación. Viceversa, si el movimiento fuera a la izquierda, se presentaría mayor levantamiento en el ala izquierda, menor levantamiento en el ala derecha y se tendería a la recuperación. Ojo, si el diedro fuera colocado en forma incorrecta, digamos que en vez de estar hacia arriba, como en este caso, fuera hacia abajo, lo más seguro es que tendríamos menos levantamiento en el ala derecha y más levantamiento en el ala izquierda y se seguiría realizando el movimiento del aveo. El efecto del diedro sobre el incremento de ángulo de ataque lo podemos cuantificar como. Entonces, básicamente, esta B' va a ser igual a B por el seno del ángulo de diedro.
donde V es la velocidad que se presenta en forma lateral. Ahora, aquí tenemos este gráfico, nos presenta el comportamiento de la aeronave con el tiempo, es decir, para un tiempo inicial, la aeronave está estable, pero por algo la aeronave tiende a girar su ala hacia abajo, del lado derecho hacia abajo, pero con el tiempo regresa a su condición de equilibrio. Entonces se dice que la aeronave es estable. En cambio, cuando la aeronave tiende a girar su ala y se mantiene en esa posición, pero no cambia, se dice que la estabilidad es neutra. Y si por el contrario, cuando el ala baja y sigue bajando, entonces se dice que es inestable. Y bajo esta condición, muy probablemente la aeronave pueda seguir volando, considerando que la componente de levantamiento o el levantamiento se puede descomponer en una componente vertical que sea igual al peso. Pero en una situación como esta, aún en la situación de mayor velocidad con una componente de levantamiento bastante grande, la componente vertical no va a ser suficiente para soportar el peso de la aeronave y el avión va a tender a picarse. Decíamos entonces que el mayor contribuyente a la estabilidad estática lateral va a ser el diedro. De tal manera que Reimer recomienda, con base a estadísticas, utilizar estos valores de diedro para las diferentes aeronaves bajo las diferentes condiciones de ya sea una ala baja, como en este caso, una ala media o una ala alta. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces continuando, ahora pasemos a la estabilidad estática lateral. La primera es la estabilidad, a ver, aquí hay un error, trazo error, aquí es la longitudinal, no, está bien. Esta es la lateral, que básicamente es la condición de alabeo. Y continuamos con la estabilidad estática lateral, algunos aspectos especiales. Para la estabilidad estática longitudinal, establecimos una ecuación. Se puede establecer una similar para la estabilidad estática lateral. El momento de alabeo total de la aeronave depende entonces principalmente del momento de alabeo que produce el ala, la fuerza de levantamiento que produce la flexión de los alerones, la fuerza de levantamiento que produce el empenaje vertical y el momento de alabeo que produce el empenaje horizontal. Entonces, en forma general, se puede escribir una ecuación para el momento de alabeo como, y entonces tendríamos que el momento de alabeo con respecto al centro de gravedad es el momento de alabeo que produce el ala, más el momento de alabeo que produce la fuerza de levantamiento, que produce la flexión de los alerones, multiplicado por el ángulo de flexión de los alerones, más la fuerza de levantamiento que produce el empenaje vertical, multiplicada por la distancia vertical, obviamente esto la convierte en un momento, y más el momento de alabeo que produce el empenaje horizontal, aunque realmente en comparación con el ala su contribución es bastante pequeña. Ahora, hay una situación especial. La planta motopropulsora tiene un efecto casi despreciable sobre el momento de alabeo, aunque puede ser importante su consideración cuando el avión es monomotor y la línea de tracción está muy por encima o por debajo del centro de gravedad, ya que se presenta una fuerza normal y se tiene un brazo de palanca de consideración. Entonces, pensemos que aquí donde está la hélice está la línea del centro de gravedad y por algún diseño especial tenemos el motor acá arriba, es decir, la distancia que hay entre el motor y el centro de gravedad es bastante importante. Nosotros recordamos que tenemos la presencia de una fuerza normal
sobre la hélice o sobre la admisión. Entonces, esa fuerza normal no solo se presenta la vimos para condición longitudinal, que se presentaba hacia arriba, pero para condición lateral y direccional se va a presentar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de para dónde gira la hélice. Entonces, bajo esa consideración, si el brazo de palanca es grande, la presencia de esa fuerza normal va a tener una contribución importante al momento de alabeo. Normalmente no es muy importante en el sentido de que la mayoría de los motores están relativamente cerca del centro de gravedad. Sin embargo, hay diseños de aeronaves que pudieran encontrarse o que se encuentran los motores relativamente lejos del centro de gravedad en cuanto a lo vertical. Cuando en aviones multimotores falla un motor, esto originará mayor levantamiento en una ala donde el motor falló, de tal manera que eso va a crear un momento de alabeo y esto va a tener que compensarse a través de los alerones para poder mantener el equilibrio de la aeronave. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, entonces pasamos a la estabilidad estática direccional. La estabilidad estática direccional implica que la aeronave sea capaz de actuar como una veleta, es decir, alinearse con la dirección del flujo. El principal contribuyente a la estabilidad estática es el empenaje vertical. Cuando se presenta un disturbio, podemos apreciar en la siguiente figura cómo se comporta normalmente la aeronave. Entonces, aquí tenemos nuestra aeronave y nuestro principal contribuyente es el empenaje vertical. Al presentarse un disturbio, el empenaje vertical va a crear una fuerza que va a tender a orientar la dirección de la aeronave con la dirección de esta velocidad o viento relativo. Y así va a hacer que la aeronave se oriente a esa dirección de viento relativo. Entonces, de lo que apreciamos en la figura, la aeronave es direccionalmente estable desde un punto de vista estático cuando la diferencial del coeficiente de momento de guiñada con respecto a phi va a ser menor que 0, o su equivalente cuando la diferencial del coeficiente de momento de guiñada con respecto a beta es mayor con 0. Esto porque la oposición que tenemos con respecto a los ángulos. Ya se había comentado algo de esto previamente. Ahora, un efecto importante o una contribución importante a la estabilidad de la aeronave va a ser el hecho o la presencia de aletas dorsales o ventrales. La aleta dorsal o ventral es una extensión del empenaje vertical que puede estar colocada acá arriba o puede estar colocada acá abajo. En este gráfico vemos cómo se está cuantificando el momento de guiñada con respecto al ángulo de deslizamiento lateral, este ángulo. Y normalmente tenemos aquí dos curvas, una que no considera la presencia de aleta dorsal y una que considera la aleta dorsal. Para valores de ángulo de deslizamiento pequeños, digamos de 0 a 10, básicamente no hay diferencia entre el comportamiento, pero a partir de 10 grados y ya más notorio, a partir de 15 grados, es mayor el momento que genera la presencia de aleta dorsal que el momento que se genera sin aleta dorsal. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. El momento de guiñada de la aeronave depende entonces principalmente del momento de guiñada que produce el ala, la contribución a la guiñada por parte de los alerones, la contribución a la guiñada por parte del fuselaje, la fuerza de levantamiento que produce el empenaje vertical y la fuerza normal de la planta motopropulsora. Entonces, en forma general, se puede escribir la ecuación para el momento de guiñada como, y entonces tenemos que el momento de guiñada va a ser el momento de guiñada que produce el
el momento de guiñada que produce la flexión de los alerones, es decir, la fuerza de la guiñada multiplicada por el ángulo de la guiñada, más el momento de guiñada que produce el empuje, el momento de guiñada que es debido a la fuerza del empenaje vertical por el brazo de palanca, está dado por la distancia entre el centro aerodinámico del empenaje vertical a el centro de gravedad. Y en el caso de aeronaves monomotoras o, ¿cómo se dice? Trimotoras, o sea, 3 motores, tendremos una contribución de la fuerza normal. Si la aeronave es... y también se presentaría en aeronaves bimotoras, pero con motores a reacción, porque en este caso no cambia la dirección de giro. Es decir, la componente normal en los dos casos apuntaría hacia la derecha o apuntaría a la izquierda. En cambio, en aeronaves bimotoras de hélice, la fuerza normal, una apunta a la derecha y otra apunta a la izquierda, de tal manera que se cancelan mutuamente. Pero en el caso de aeronaves monomotoras de hélice o trimotoras de hélice, sí existe esta presencia, así como en el caso de aeronaves bimotoras o trimotoras o tetramotoras con motores a reacción. En aeronaves multimotor con falla de un motor, tiene que tomarse en cuenta el efecto de la tracción y la resistencia al avance desemparejadas. Entonces, la ecuación que tenemos acá arriba aumenta a esta ecuación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Profesor, ¿Sí? había dicho que entonces nada más esa se presenta cuando hay un número impar de motores. Básicamente esta sería porque existe la falla de un motor, es decir, en una aeronave bimotor, trimotor o tetramotor, falló un motor y por eso se tiene que considerar esa falla. Y esta se presenta en aeronaves de hélice, esta en rojo, bajo la consideración de que la aeronave es monomotor o trimotor, y se presenta en aeronaves a reacción en todos los casos. No, se me fue el internet, profesor, pero mi pregunta era de la ecuación roja. Ok, bueno, no sé si quedó claro, o repito, este componente en rojo se va a presentar en aeronaves de hélice, monomotor y trimotor, y se va a presentar en todas las aeronaves con motores a reacción. ¿Ves? En las aeronaves de hélice bimotor se cancelan mutuamente las contribuciones del ala izquierda y a la derecha. Bueno, y pasaría también para en caso de aeronaves de hélice tetramotor. Oye, ¿y por qué en los motores a reacción no se eliminan? No sé, ¿por qué? Porque la dirección de la fuerza en los motores a reacción depende de las condiciones de la admisión y está asociada directamente con el ángulo beta, es decir, el ángulo beta que estamos considerando aquí. Obviamente, aquí podríamos considerar el efecto de la admisión. Entonces, el efecto de admisión se va a aplicar en este motor o en esta admisión hacia ese lado y en esta admisión hacia ese lado. Y si tuviéramos dos motores de hélice aquí, el efecto se presentaría dependiendo del giro de las hélices. Normalmente en aeronaves de hélice, que tienen dos hélices, una gira hacia el lado derecho y la otra gira hacia el lado izquierdo. Entonces eso implicaría que el efecto se aplicaría en una hacia la izquierda y en la otra hacia la derecha. Vale, profe, gracias. Muy bien, entonces pasemos al cálculo de la condición de equilibrio de una aeronave. En básicamente estaremos globalizando o encontrando los valores para una situación de equilibrio en forma general para una aeronave.
Esto desde el punto de vista longitudinal. Ya no lo estaríamos viendo ni lateral ni direccionalmente. Para llevar a cabo este cálculo, se asume que la aeronave ya posee equilibrio lateral direccional, lo cual, como ya vimos, es muy común en una condición normal de vuelo. Entonces, solo se trabaja para demostrar el equilibrio longitudinal. Para ello, podemos apoyarnos en la siguiente imagen. En esta imagen vemos en donde tenemos presentes sobre una aeronave, un centro de gravedad, tenemos el peso de la aeronave, tenemos la fuerza de levantamiento, tenemos la resistencia al avance, tenemos la tracción, para la cual se está considerando un pequeño ángulo K, y tenemos el momento de cabeceo. Asimismo, tenemos presentes el ángulo de actitud de vuelo, tetas de equilibrio, tenemos presentes el ángulo de ataque de equilibrio y el ángulo de trayectoria de vuelo también de equilibrio y la velocidad de vuelo. De acuerdo a esto, se hacen las ecuaciones tanto de fuerza, de las ecuaciones de fuerzas, como la ecuación de momentos. Entonces, la ecuación de fuerzas horizontales o con respecto al eje X van a ser igual al levantamiento por el seno del ángulo de ataque, más la tracción por el coseno del ángulo K, este ángulo que se está marcando aquí, menos la resistencia al avance por el coseno del ángulo de ataque, menos el peso por el seno de la suma del ángulo de ataque más el ángulo de trayectoria de vuelo, es decir, o en otras palabras, el ángulo teta. Y como estamos en condición estable, esta ecuación debe ser igual a con cero, o sea, el avión se mueve a velocidad constante. Asimismo, tenemos la ecuación vertical. En la ecuación vertical tenemos el peso multiplicado por la suma multiplicado por el coseno de la suma menos el levantamiento por el coseno del ángulo de ataque, menos la resistencia al avance por el seno del ángulo de ataque, menos la tracción por el seno del ángulo de ataque. En este caso no sería la tracción por el seno del ángulo K. En esta condición de vuelo, la aeronave no sube ni baja, se mantiene totalmente en equilibrio. Por último, tenemos la ecuación de suma de momentos con respecto al centro de gravedad. Como ya habíamos visto, la ecuación de suma de momentos con respecto al centro de gravedad será el levantamiento multiplicada por el brazo de palanca, el momento que produce el ala, el momento que produce el empenaje, el momento que produce el fuselaje, el momento que produce la tracción y el momento que produce la fuerza normal. Como antes se hizo, podemos presentar las tres ecuaciones anteriores en forma de coeficientes, lo cual es muy común. Y se presenta la primera ecuación de esta forma, de tal manera que los coeficientes de levantamiento, tracción y resistencia al avance quedan del lado derecho, o los términos que los incluyen. Del lado izquierdo, también en la segunda ecuación, tenemos presente en forma dimensional la fuerza, es decir, el peso dividido entre la densidad por la velocidad cuadrado por la superficie, está dimensionalizando el peso de la aeronave. Y este valor obviamente son adimensionales igual que los coeficientes. En cuanto a la ecuación de momento, queda de esta forma y el hecho de que sea igual a cero indica que tampoco hay movimiento de cabeceo ni arriba ni hacia abajo. Ahora, lo que vemos en esta ecuación es que existen al menos 6 variables. Tenemos el valor del coeficiente de tracción, que lo podemos calcular como 2 veces la tracción entre la densidad por la velocidad de la corriente libre al cuadrado por la superficie. El coeficiente de levantamiento lo podemos calcular como el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala más la superficie horizontal dividida entre la superficie por el coeficiente de levantamiento del empenaje. El coeficiente de resistencia al avance de la aeronave, que lo podemos calcular como el coeficiente de resistencia al avance parásito más el coeficiente de levantamiento elevado al cuadrado entre pi por alargamiento. El coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala lo calculamos como la pendiente de la curva de levantamiento de cuerpo y ala
por el ángulo de ataque del ala menos el ángulo de cero de levantamiento. Y que también esta ecuación la podemos reescribir como la pendiente de la curva de levantamiento, que multiplica el ángulo de ataque de equilibrio más la incidencia, que sería el ángulo de ataque del ala, menos el ángulo de cero de levantamiento. Así, de lo que vemos en estas ecuaciones, en estas tres y en estas otras 7 ecuaciones, perdón, 3 y 4 ecuaciones, tenemos un sistema de 6 ecuaciones no lineales simultáneas. Esas 6 ecuaciones tienen 6 variables, que sería el ángulo de ataque de equilibrio, el coeficiente de levantamiento de la aeronave, el coeficiente de resistencia al avance de la aeronave, el coeficiente de levantamiento de cuerpo y ala, el coeficiente de levantamiento del empenaje y el coeficiente de tracción. Esto es cuando se propone un valor de ángulo de ataque, perdón, un valor de ángulo de trayectoria de vuelo. Para resolverlo, Cook desarrolló un programa, el cual estaremos repitiendo en las siguientes clases, ¿no? Esta parte también deberíamos ya estarla quitando de esta presentación. Anteriormente hacíamos eso, pero al tratarse de un programa de ecuaciones no lineales, normalmente es difícil resolverlo. Y segunda, hay otro método para poder encontrar los valores de equilibrio. Entonces, voy a borrar este párrafo. Y de una vez voy a corregir acá. Aquí escapa. Ok, entonces lo que propone Cook y lo desarrolla en su libro, ustedes ahí lo pueden encontrar, es un programa para resolver estas 6 ecuaciones simultáneas no lineales. ¿Y por qué son no lineales? ¿Por qué estas ecuaciones que aquí aparecieron en color rojo o marrón? ¿Por qué no son lineales? ¿No sería por el CELEC que está elevado al cuadrado? Esa es una causa. ¿Cuál es la siguiente? Son 2 causas. Bueno, por los senos y cosenos. Así es, esa es la otra causa. Eso es lo que hace a las ecuaciones que no sean lineales. Una vez que se ha establecido el valor de las variables de equilibrio longitudinal, entonces es necesario establecer el ángulo del elevador para equilibrio. Para ello retomamos la ecuación para el coeficiente de levantamiento del empenaje. Ok, entonces nosotros estamos suponiendo que podemos resolver este sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, donde las incógnitas son estas 3. Una vez que lo resolvemos, Cook nos muestra la solución en su libro, o el planteamiento de la solución a partir de MATCAT. Lo que seguiría sería determinar el ángulo del elevador para equilibrio. Para ello, retomamos la ecuación para el coeficiente de levantamiento del empenaje. Entonces recordamos que el coeficiente de levantamiento del empenaje es igual a la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje por el ángulo de ataque más el cambio en coeficiente de levantamiento del empenaje debido a la flexión del elevador multiplicada por el ángulo de flexión del elevador. Aquí no se está considerando el tercer término, que sería el trim tap, ni el término de condición cero, la cual considera el uso de perfil simétrico para el empenaje y que no existe un tap de equilibrio. Con base en la geometría de la siguiente figura, podemos replantear el ángulo de ataque del empenaje. Entonces aquí tenemos esta imagen similar a una que ya habíamos visto previamente, en donde podemos ver que el ángulo de ataque
del ala es el ángulo de incidencia del ala más el ángulo de ataque de la aeronave, y el ángulo de ataque del empenaje es el ángulo de incidencia del empenaje más el ángulo de ataque del empenaje menos el ángulo de flujo inducido más el ángulo de flujo inducido de condición cero, que sería un término nuevo que se está incluyendo. Entonces, aquí tenemos ángulo de ataque del empenaje, es la incidencia del empenaje, más el ángulo de ataque, menos el ángulo de flujo inducido, menos el ángulo de flujo inducido de condición inicial o cero. De tal manera que, si recordamos que el ángulo de ataque también lo podemos escribir como el ángulo de incidencia del ala, más el ángulo de ataque, como el ángulo de ataque del ala, menos el ángulo de incidencia, nada más que aquí estamos usando otra notación. Este sería exactamente alfa WT. Lo podemos sustituir, o sea, lo que estamos haciendo aquí es sustituir este ángulo de ataque al despejar de esta ecuación. Bueno, aquí va a estar presentada como esta ecuación, pero el ángulo de ataque aquí lo podemos escribir como el ángulo de ataque del ala menos el ángulo de ataque inducido, que es lo que tenemos aquí. Y podemos escribir que la diferencia entre el ángulo de ataque del ala menos el ángulo de flujo inducido va a ser igual al ángulo de ataque del ala por 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Entonces podemos reescribir esta y esta. Así, nuestra ecuación para el ángulo de ataque del empenaje queda como la incidencia del empenaje más el ángulo de ataque del ala, que multiplica a 1 menos el cambio de ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, menos la incidencia del ala, menos el ángulo de flujo inducido para condición inicial. El coeficiente de levantamiento del empenaje, entonces, queda como la pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, multiplicada por lo que vale el ángulo de ataque. Ahora aquí podemos despejar el valor del ángulo de flexión del elevador para condición de equilibrio, la cual depende del coeficiente de levantamiento del empenaje, del cambio en coeficiente de levantamiento con la flexión del elevador, de la pendiente de la curva de levantamiento del ala, pendiente de la curva de levantamiento del empenaje, y el valor de incidencia, el ángulo de ataque del ala, la incidencia del ala, el ángulo de flujo inducido original o de origen, y el cambio en ángulo de flujo inducido. Observe que siempre que eta tenga un valor, se presentará resistencia al avance por balance. Esto es drag trim. Sin embargo, si igualamos la ecuación anterior a 0, podemos despejar el valor del ángulo de incidencia del empenaje, que es la resistencia al avance para que la resistencia al avance por balance sea nula. Entonces, buscando considerar que este es 0, despejamos ZT, y esta nos daría la ecuación para establecer la incidencia del empenaje para que la resistencia al avance sea nula. La resistencia al avance por orientación sea nula. Siempre y cuando el coeficiente del ángulo de ataque se esté ajustando a ese ángulo de ataque, que sería el ángulo de ataque para condición de crucero, por ejemplo. Por último, establecemos el punto neutro con controles fijos y el margen de estabilidad. Tenemos aquí nuestra ecuación para el punto neutro con controles fijos, obtenida de la ecuación de momento de cabeceo. Y a partir de esta, la ecuación del margen de estabilidad, básicamente considerando que a toda esta se le resta la posición del centro de gravedad. Bueno, lo que hace Cook es manejarlo de esta manera. Nosotros, dentro del programa que hemos estado construyendo y que vamos a retomar la próxima semana, estaremos determinando la condición de equilibrio de la aeronave. Eso, si no me equivoco, lo haremos después de establecer la posición del centro de gravedad, y estableceremos la posición de equilibrio y fijaremos estos valores. Por ahora, como ejercicio, vamos a proponer una solución lineal a la ecuación que
propone o a las ecuaciones que considera Cook. Es decir, vamos a linealizar estas ecuaciones. Básicamente las estaríamos simplificando bajo la condición de que el ángulo de ataque o los ángulos son pequeños. Ahora, para poner en práctica lo visto el día de hoy, a través del trabajo individual, indique cómo logran que un planeador para lanzar a mano sea lateral y direccionalmente estable. Esto básicamente con lo que vimos en las primeras láminas. Asimismo, para este tipo de aeronave desarrollen y presenten la solución a nivel matricial de un sistema de ecuaciones para establecer las condiciones de equilibrio para un ángulo de ataque de equilibrio propuesto. Considere que los ángulos implicados son pequeños y que las condiciones inicial de ángulo de flujo inducido es 0. Por último, establezca una ecuación para el cálculo del ángulo de incidencia del empenaje horizontal para la condición de equilibrio. El tiempo para realizar esta actividad es de 40 minutos. Entonces, la primera parte de la actividad es responder a esta pregunta. La segunda parte nos lleva a retomar estas 6 ecuaciones, pero considerar primero que es un planeador. Entonces, como es un planeador, la atracción desaparece, es decir, el coeficiente de tracción no existe y este término no existe, al igual que este término de aquí y este término de aquí. Eso nos ayuda un poquito a simplificar las ecuaciones. Ahora, por el otro lado, vamos a considerar que la variable no es alfa e, sino que la variable es gamma e, y que se va a presentar para diferentes valores de alfa e. Asimismo, vamos a considerar ángulos pequeños, entonces tendremos que simplificar bajo las consideraciones de ángulos del seno de un ángulo pequeño y del coseno de un ángulo pequeño. Y como no tenemos tracción, en vez de tener 6 variables, tenemos 5 variables. De tal manera que podemos eliminar una de estas 6 ecuaciones. ¿Cuál eliminaría para que esto fuera un sistema lineal? La última. No. Pero dijo que ya no vamos a utilizar el ángulo de ataque, ¿o sí? Ya no, sí lo vamos a considerar, pero el ángulo de ataque es un valor que nosotros vamos a dar, o que conocemos, para que se quede claro. Y en el sistema, entonces... La que es una variable ahora es gamma e. Okay. ¿No sería el coeficiente de levantamiento al cuadrado? Bueno. Exactamente, la ecuación que ya no vamos a utilizar es esta de aquí. Vamos a seguir utilizando estas 3, esta y esta. Obviamente estas 2, considerando la simplificación en cuanto a senos y cosenos. También la eliminación del coeficiente de tracción. Entonces, la tarea es representar ese sistema de ecuaciones en forma matricial, la posible solución. No resolverlo, sino simplemente presentar la posible solución. Esto a través de matrices. O, como dice aquí, a nivel matricial. Y por último, siguiendo este procedimiento, bajo la condición que se está trabajando, determinar el ángulo del elevador para la condición que tenemos. Es relativamente igual. Pero vamos a considerar que el ángulo vamos a considerar que aquí está la indicación. El ángulo de flujo inducido es 0. El ángulo inducido en condición inicial es 0. Es decir, este término de aquí no existe, tal como lo hemos venido haciendo anteriormente. ¿Alguna pregunta? Es lo único que cambia ahí, ¿verdad? Aquí sí. Okay.
Ok, entonces, en plataforma, aquí donde indica 18ª sesión, evidencia de participación, se presenta la pregunta, ¿cómo lograr que un planeador para lanzar a mano sea lateralmente y direccionalmente estable? Luego, la segunda parte, que es presentar la solución a nivel matricial. Y por último, obtener el ángulo de incidencia del empenaje horizontal. Y estamos hablando del ángulo de incidencia. Había yo señalado ahorita que era el ángulo del elevador, pero sería el ángulo de incidencia. Esto desarrollado en un documento Word, utilizando el editor de ecuaciones. Hay una penalización de 3 puntos si no se utiliza el editor de ecuaciones. Son las 5:15, entonces tienen 45 minutos antes de que termine la clase. Aunque se considera que el tiempo para realizar esto es entre con 40 minutos. Solo no entendí lo último que cambió del ángulo de incidencia. ¿Perdón? Solo no entendí lo último que mencionó del ángulo de incidencia. Que lo que hay que determinar es el ángulo de incidencia del empenaje y no el ángulo de flexión del elevador, porque yo había mencionado anteriormente que era el ángulo de flexión del elevador y no es el ángulo de incidencia del empenaje. Ok. Pues, ¿Verdad? Muy bien, entonces los dejo trabajar y estoy aquí al pendiente por sus preguntas.